Señor presidente, señores senadores, yo para dejar claro mi enérgico repudio a la violencia del Estado en la provincia de Jujuy contra ciudadanos comunes, trabajadores, habitantes de nuestra patria. No creo que deba quedar solamente en un proyecto de declaración de preocupación o de pedido de diálogo o de la búsqueda de consensos. Me parece que lo que de Jujuy es mucho más. Y si yo me quedara solo con esto y no expresaría lo que siento, lo que pienso, lo que racionalizo, lo que reflexione, por más que sea un análisis particular, una reflexión individual, no estaría ni tranquilo con mi conciencia, ni con mi proceder, ni con mi trayectoria de militante. En Jujuy hubo una represión del Estado a ciudadanos comunes, a vecinos argentinos. No es que se quiso restablecer el orden en el marco de. No es eso. Por eso lo voy a analizar desde el punto de vista principalmente de la fuerza inusitada que utilizó el Estado para reprimir a seres humanos, a ciudadanos, a jujeños argentinos. Podría decirse que fue una errónea decisión, que de la casualidad de una manifestación se generó luego una acción de represión. Pero mi reflexión es que esto está pensado, está planificado, está accionado. Se está buscando de un sector de la sociedad argentina el que un Estado represor sea el Estado que rija hacia adelante. Porque la gran conflictividad socioeconómica que lleva a muchísimos argentinos a no tener la posibilidad de alimentar como es debido a sus familias, menos darle de vestir, menos darle educación, menos darle salud, calidad de vida. Está generando un caldo social en ebullición. Y en vez de la política estar buscando respuestas, en vez de ser bravitos y valientes con aquellos que son poderosos, buscamos mostrar la bravura, la energía, la prepotencia del Estado contra los que menos tienen. Y esta es la preocupación, que sea la búsqueda de un mecanismo, que sean pruebas de ensayos para ir mostrándole a la sociedad que un sector de poder económico y comunicacional está concientizando a una sociedad que al orden hay que restablecerlo con la fuerza y con la violencia del Estado. La violencia es violencia, sin ninguna duda. La violencia entre dos vecinos es violencia. La violencia en un estadio de fútbol es violencia. La violencia entre sectores en puja de intereses es violencia. Pero cuando el que ejerce la violencia es el Estado, ya es mucho más que simplemente actitudes de violentos o de violencias. Ya ha vivido la Argentina años oscuros a donde el Estado, hablando de patriotismo, hablando de unidad nacional y de encauzar a la Argentina hacia un camino de progreso,
utilizó al Estado como el arma de violencia, castigadora, ajusticiadora, ejemplificadora, y tenemos más de 30.000 desaparecidos y muertos. Discutan el número que discutan, 1, 10, 1.000, 30.000. Fue violencia del Estado y de un Estado inconstitucional. No me voy a poner a discutir el articulado de la Constitución de Jujuy, porque no creo que ni la conozcan muchos de los que la han votado, que la vamos a conocer nosotros que somos de otra provincia. Pero estoy casi seguro que muchos de los que la votaron por unanimidad ni estudiaron en profundidad el articulado. Así que no me voy a poder discutir articulados que no conozco. Sí voy a decir que en el contexto de lo que se conoce a través de la comunicación, se puede prever o se puede entender o analizar que ya esa Constitución tiene artículos que va en contra de la Constitución Nacional. Y queridos senadores y presidentes y salteños, argentinos, la Constitución Nacional prevalece a una Constitución provincial. La Constitución provincial es la ley madre de una provincia, pero nunca puede estar enmarcada fuera del marco de la Constitución Nacional. Y esto se debería haber discutido en los estrados judiciales, en los estamentos que corresponde la constitucionalidad y no, o no. El ciudadano, el vecino, los conjuntos de vecinos, las organizaciones, tienen todo el derecho de salir y manifestarse diciendo que no la comparten, que no coinciden, que no se trabajó en búsqueda de los consensos, no se buscó hablar con los distintos sectores, se sacó una ley que convocaba elecciones constituyentes, se eligieron constituyentes, se reunieron y rápidamente por unanimidad aprobaron un articulado de la Constitución de esa provincia. ¿Cómo no van a tener derecho los vecinos de salir a decir: el pueblo quiere saber de qué se trata? Queremos saber qué alcances tienen. Y cuando el pueblo salió a saber de qué se trata, el Estado usó la máxima violencia. La máxima violencia, haciendo que pobres peguen a pobres, que pobres detengan a ciudadanos. Se lo vio. No tenemos que estar viendo si tal canal o tal medio, tal sector nos está diciendo. La violencia existió. Y no es argumento decir que el atentar con el derecho de libre tránsito le da la potestad al Estado de ejercer la violencia. No te da el derecho de ganar elecciones a que luego, porque administras el Estado, usar ese Estado con las fuerzas de seguridad y las armas del pueblo para atentar, agredir, lesionar, y no se sabe porque no se tiene todavía cierta información si hay algún fallecido o no. No te da el derecho el ganar elecciones y no te da el derecho de agarrarte del derecho de la libre circulación para que el Estado sea represor. No puede ser que solamente digamos que nos preocupa. Debemos repudiar enérgicamente estas actitudes dictatoriales, totalitarias, a donde el Estado, ejerciendo su fuerza, ejerce violencia y agrede ciudadanos. El Estado en estos momentos de conmoción socioeconómica es quien más paciencia y tolerancia debe tener. Hemos visto cómo rápidamente un sector ideológico ahí nomás se conjugó y sacaron declaraciones diciendo
que un sector de la política, que el gobierno nacional, que A o que B, fueron los que insinuaron o incidieron o incitaron la violencia. Pero qué caradurez, pero qué hipocresía. La violencia la suscitó el Estado jujeño, no atendiendo los reclamos de los sectores del trabajo que no logran parar la olla para alimentar sus hijos. Sectores de la comunidad que están viendo en riesgo la propiedad de su tierra. Sectores de la sociedad que ven a sectores de poder económico como cuervos con angurria viendo a ver cómo hacen negocios mientras la pobreza avanza y avasalla a otros ciudadanos. ¿Qué le venía a echar la culpa a Juan Pérez que vino de tal lugar? O a un turista que pasaba por ahí y lo detuviste porque estaba mirando y sacando fotos. No le vengas a echar culpas a los errores del Estado o a un Estado que ha definido y ha decidido ya defender un interés concreto o ser parte de los negocios de esos intereses concretos. El pueblo salió a buscar claridad. Un sector salió a buscar la mejora de sus salarios. Otros salieron a ver de qué se trataba la Constitución, hasta dónde sus derechos se iban a ver cercenados, hasta dónde la posibilidad de la tenencia de su tierra, hasta dónde podían defender sus riquezas. A eso salió el pueblo. No salió con armas, no salió con violencia, salió como debe hacer una sociedad, a mostrar sus inquietudes, a plantear sus incertidumbres y hacer escuchar sus reclamos. Y miren la respuesta, y miren la respuesta. Por eso el repudio, como repudio a todos aquellos que han firmado solicitadas diciendo y comunicados diciendo que es el gobierno nacional el que quiso buscar entrometerse en la vida cívica, democrática de la provincia de Jujuy. ¡Cuánta mentira! ¿Qué trasfondo hay al final? Porque esto debe tener un trasfondo profundo para que se agrupen y se nucleen así, para distorsionar la verdad, para distorsionar la realidad. ¿Qué quieren hacer que el resto de los ciudadanos argentinos tengan miedo? ¿Qué quieren que los mayores de 50 años que tienen claro todavía el recuerdo del 76 al 83 sienta miedo y no reclamen ni discutan nada? Ha quedado demostrado en un juicio de lesa humanidad, justamente en la provincia de Jujuy, cómo el sector empresariado ponía sus vehículos para la represión. Pues está claro en la información cómo camionetas del sector privado eran parte de la represión de Jujuy. Y la vamos a dejar pasar como si fuera una casualidad. Vamos a mirar para otro lado. Cuando un sector de la economía te está poniendo sus instrumentos, vayan a decir a esos empresarios que pongan sus camionetas porque hay que bajar a un originario, a un criollo, a un laburante de las montañas porque está herido si la pone a la camioneta. Pero cuando hay que poner sus camionetas y sus vehículos y sus recursos para reprimir, para amedrentar y para asustar, ahí están ellos a la par, porque atrás de eso luego vienen sus pingües ganancias y sus grandes negocios, y lo vamos a dejar pasar. Miren, si una reforma constitucional como se hizo en Jujuy se habría llevado adelante en la etapa en que yo fui parte de un gobierno, la iglesia, los sectores corporativos empresariales, sectores de los más pudientes y apellidos conocidos, habrían generado tal incendio en Salta,
habrían generado una agresión tan tremenda, habrían generado una acción de comunicación nacional para decir que este era un feudo, que esto era... Miren, lo peor de lo peor, han escuchado a sectores de la iglesia, a sectores empresariales, a sectores que tienen bienestar, a sectores del gran poder comunicacional de la Argentina, expresar su repudio o su preocupación por un Estado que atacó y agredió a ciudadanos. En ningún lado. Todos hicieron silencio, todos miraron para otro lado. Y esto es lo preocupante. Y esto es lo preocupante porque la Argentina no va a vivir momentos fáciles hacia adelante. Tenemos todos para crecer. Hay índices que están mostrando el crecimiento. Hay índices que están mostrando que está bajando la desocupación. Pero eso no alcanza porque como baja la desocupación y hay un crecimiento, también crece la indigencia. También crece la pobreza. Porque los que pueden hacer crecer la indigencia y la pobreza, que son los formadores de precios, tienen varias herramientas para generar esta acción. Que la suba del dólar, ¡pumba!, para arriba los precios de los medicamentos, de los alimentos, de la vestimenta, de los servicios. Que el índice de inflación, ¡pumba!, de nuevo para arriba. Entonces, por más que crezcamos, la pobreza sigue y la indigencia sigue, por lo tanto la conflictividad social va a estar. Y cada provincia va a usar su estado violento, represor y represivo para ver si calma el lamento y el llanto y la necesidad de los que menos tienen. Qué equivocados que están, queridos amigos, aquellos que aplauden que al orden se lo restablece a palos. Qué equivocados que están aquellos que creen que es fuerte el gobernante, que escondida en su casa o en una oficina manda trabajadores con la fuerza de las armas a amedrentar y a golpear a su pueblo. Qué equivocados que están si lo creen fuerte y valiente. Me parece que es todo lo contrario. Muestra su debilidad, muestra su incapacidad. Muestra que esa debilidad y esa incapacidad se esconde en su intolerancia y en su totalitarismo. No confundir fortaleza y firmeza con totalitarismo, agresión y violencia. No confundir. Y este mensaje lo tenemos que hacer saber, porque Salta estuvo cerca de cometer errores. Esta Cámara de Senadores fue una válvula de escape con un gran debate que se dio más allá del resultado. Es el debate que llevó a reflexionar a sectores de la sociedad y es lo que llevó a la reflexión al gobernador, que luego vetó parcialmente una ley que de mi punto de vista la tendría que haber vetado entera. Pero la sociedad, la que recibió el mensaje, sintió que había donde aferrarse a quien los podía escuchar. Utilizó, en el buen sentido de esa palabra, al Senado para una válvula de escape. Y luego el presidente del Senado, con su experiencia y oficio, acompañado de otros representantes de la política, accionó para que el conflicto bajara y no pasemos a ser Jujuy. Porque había voces que le decían y que aconsejaban al gobernador y al gobierno que la fortaleza estaba en la fuerza de los palos que demos para despejar calles y rutas. Qué suerte que actuamos bien y que supimos salir, magullados, con golpes, pero supimos salir y hoy no somos esa provincia. Pero esa provincia no solo por ser vecina, sino por ser argentina. No solo por ser vecina y argentina, sino porque viven seres humanos y la humanidad se debe solidarizar en cualquier punto del mundo. Nos solidarizamos permanentemente y estamos pidiendo que termine una guerra en un continente totalmente alejado. Al revés, en un continente que se enriqueció con las riquezas de este continente. Pero sin embargo, humanamente buscamos que sea el diálogo y no las armas las que hagan entrar en razones a las controversias. Entonces, me parece que no decir que detrás de esto
me parece que priorizan los negocios mineros. No decir que me parece que priorizan los negocios de la tierra es quedarme sin decir algunas cosas. Hay un código penal, porque todos parecieran que si no sale esa constitución o si no salía esta ley en Salta, estaba un vacío legal y no había cómo. No, amigos, hay un código penal. Cada una de las cosas que se hace fuera del marco de la ley está enmarcada en el código penal. Y a través del código penal, con buenos jueces, con buenos fiscales, con el debido derecho a la defensa, con la debida instrucción y con la ley en la mano, es como se deben curar y son las herramientas que debemos usar. No es que hay un vacío legal, no es que no se puede actuar. Dejémonos de hacer mentir, dejemos de ser parte de la mentira que quieren decirle a la sociedad que cree que reclamando con palos y con violencia de un Estado que muestre firmeza se le van a solucionar las problemáticas. No crean los que tienen grandes intereses económicos que van a poder hacer que los palos y la represión dominen la necesidad de la gente. No lo van a poder. Se están equivocando, reflexionen y racionalicen. Y cuando haya un evento en cualquier lugar de esta tierra, en cualquier lugar de nuestra Argentina, los colegios, las cámaras, las organizaciones sociales, actúen y pongan con valentía su punto de vista. Así fuere contrario al que yo esté expresando, pero póngalo de frente, que sepamos quién es quién y cómo piensa cada uno. Porque eso es lo que necesitamos saber, cómo piensa cada uno de los sectores, para que podamos clarificar. No podemos ser tan hipócritas. La hipocresía nos está haciendo daño, la hipocresía nos está haciendo mal. Hay quienes se golpean el pecho y creen que con eso alcanza. No, es al revés, hay que ponerle el pecho a las situaciones y fijar posiciones, pero con la empatía que hoy la hora hace necesario tengamos. Por eso me parece que el proyecto de declaración tiene que ser un proyecto de repudio a la violencia del Estado. Hoy la ejerció Jujuy, mañana la puede ejercer cualquier otro Estado. Oponernos y repudiar a todo tipo de violencia que ejerce el Estado contra ciudadanos, trabajadores y ciudadanos comunes. Así ese ciudadano no tuviera razón, porque a la no razón se le pone la ley y el Código Penal. Queridos amigos y queridas amigas, por eso no es solamente una preocupación y el deseo que pare la confrontación o las acciones en Jujuy. Es un repudio firme y llano a la violación de derechos humanos. No lo digo yo, lo dicen las organizaciones internacionales, que Jujuy violó derechos y usó abusivamente la fuerza del Estado. Y esto no lo quiero dejar pasar. Muchas gracias, señor presidente. Señor senador.